Alvise, Negre, por razones obvias, en la deriva que ha tomado y de acoso a los demás medios, que es una cosa que ningún profesional honorable hará. Podrás hacer crítica a otros medios, pero ese hostigamiento no lo hace. Lo de Alvise es un pillo. Y luego el otro fenómeno, por lo mismo, un sacerdote, un fraile, uno diciéndole a la gente cuando se ejerce bien o mal y hasta dónde, ¿no? ¿Hay un problema en España del falso periodismo? Es que el gobierno se pueda quejar del espectro televisivo. Tienen otra televisión más para ello. Tienen otra, sí. Cuando no hay ninguna televisión a la contra. Puede haber algún programa crítico o medio crítico que se mantiene en una mayor neutralidad. ¿Puede haber un director de ABC que sea republicano? La campaña de acoso contra Pablo Motos, al que yo no conozco y con el que no he hablado nunca y cuyo programa casi no he visto, pero me parece indecente lo que se ha hecho, que desde un gobierno se haga una operación política y mediática para acabar con un señor. ¿Por qué los accionistas, los propietarios de medios no se van? No hay nadie que venda su participación en un medio de comunicación ni en un periódico. Quieren seguir aquí. Algo tiene de especial este sector, ¿no? Orgulian, el presidente de Prisa, dijo que todo el mercado de la prensa y radio en España es de derechas. Todo, dijo todo, salvo a ellos, claro. ¿Tú crees que sigue pensando lo mismo? Lo mío es curiosidad, o sea, que no va con maldad. Yo nací sin ella, pero ¿puede haber un director de ABC que sea republicano? Joder, me has dejado callado. Pues me ha dado bien pasar la primera pregunta. Tiene poco... Quiero decir que me has dejado callado porque no he pensado nunca en eso. Tiene poco sentido. A priori, ¿no? Desde el punto de vista de los fundamentos, que hace alguien que es republicano queriendo ser director de ABC. Y que hace el ABC nombrando a alguien que entiendo que tiene que ser destacadamente republicano. Quiero decir, es una cosa que es un sinsentido. Dicho lo cual, el director de ABC, como de cualquier otro medio de ABC, tiene que ser sobre todo, bueno, iba a decir un gran profesional, y entonces yo mismo me estoy dando un atributo, me estoy adornando, no. Tiene que ser una persona que ponga el periódico, el objetivo y la función del periódico por encima de todo. Eso está mejor dicho así, ¿no? Sí. Por encima de todo, incluyendo ciertas convicciones. Hombre, no puedes hacer algo que vaya contra tus convicciones, pero eso tiene que ser lo fundamental. Pero en fin, seguramente el director a veces puede ser muchas cosas, puede no ser del Madrid o no gustarle el fútbol. Pero, en fin, debe entender que la monarquía parlamentaria, constitucional que conocemos hoy es un modelo que debe defender porque es muy fácilmente defendible, ¿no? ¿A ti te gusta el fútbol? ¿Eres de algún equipo o...? Soy del Valencia. Bueno, oye... No, bien, a ver, esto es un... Son malos tiempos para el Valencia. Esto es un programa para las... un periodista debe ser siempre... Nosotros reivindicamos la verdad, sí. Y entonces yo tengo pocos filtros, con lo cual hay que decir la verdad y hay que huir de las imposturas. Y huyo de las imposturas en las cosas importantes, pues huyamos. Como el futuro del periodismo. No consigo que me interese. He hecho muchos esfuerzos a lo largo de mi vida y luego con respecto a esto, porque queda muy mal que no te guste el fútbol y en realidad eres un bicho raro, que no te interese, no que no te guste, que no te interese. Sí, lo mío es peor, lo mío no es que no te guste, que siempre para defenderme de los poderes deportivos locales, siempre hacía una trampa. Por ejemplo, en Valencia decía que era del Málaga. Era una forma de que dejaran de interesarse por mí. Y aquí, cuando llegué a Madrid, tuve que decir en un par de ocasiones que es que yo soy del Valencia. Pero bueno, es una escapatoria. Aquí tengo que decir que el fútbol me interesan los personajes, me interesan las historias, las derrotas, los héroes, más las derrotas, las historias en torno al deporte en general, al fútbol, y menos la competición. Y me interesan las luchas de poder dentro del fútbol, porque yo creo que a un periodista lo que le tiene que interesar sobre todo son los sistemas de poder. Eso me apasiona. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema de poder en el fútbol, pues me gusta. Pero la competición en Valencia, había una sección muy importante deportiva y de fútbol, lógicamente siendo el Valencia. Recordarás que veo que todas las historias que había de cambio del club, decadencia, el nuevo estadio no se hacía, se echaba a los antiguos administradores, venían los nuevos. Entonces un día con Sorna llegué y le dije a la sección, ¿habéis conseguido por fin que me guste el fútbol? Y ellos me contestaron, y a nosotros que nos deje de gustar. Entonces me interesa todo lo que rodea al fútbol como fenómeno, salvo la competición en sí misma. O sea que así, a ti si te llama Cerezo para ir al Metropolitano, Florentino para ir al Bernabéu, para ver un partido, tampoco te llama mucho. Lo veo como un espectáculo, pero efectivamente no consigo emocionarme con la
competición en el césped. Y sé que es un defecto, ojo, ¿eh? No, pero ¿por qué va a ser defecto, joder? Es un defecto porque ahí ocurren cosas que yo valoro. Oye, pero ¿por qué te tiene que interesar el Lo fútbol? que pasa es que no soy capaz de que me enganche. Que esto es una cosa que viene de muy atrás. Jugar al baloncesto me interesa. En general perdí afición por los deportes porque a todos los chicos les gustan los deportes. Yo jugué mucho al baloncesto por mi estatura en su momento. Para mi generación era una persona alta y encima estaba delgado, no como ahora. Pero tengo que reconocer que según me empezaron a gustar otras cosas, me empezaron a gustar menos los deportes. Que no es ninguna obligación. Más, me Pues quedo más tranquilo. Si dirigieras el Marca, pues entiendo. Bueno, quizás es más grave dirigir el Marca y ir a creer en los fútbol y que no te gusta el fútbol. que el ejemplo que has puesto Claro, antes, ¿no? Yo creo que es casi más grave. Puede ser. Pero bueno, ¿cómo está el oficio? ¿Cómo ves el oficio de periodista, digo? El oficio está muy complicado por muchas vicisitudes, porque la vida está complicada, como sabemos y contamos siempre, porque el oficio ha estado muy complicado muchas veces. Vinimos de una época dorada, que viene desde los 60, 70 hasta el cambio de siglo, donde todo fue de rosas, aparentemente de rosas, porque se ganaba mucho dinero y los sueldos eran altos. Luego por detrás sabíamos que había problemas, pero previamente a eso, yo ahora me doy cuenta, es decir, es que hasta los años 60 había mucho pluriempleo en el periodismo, es decir, no siempre esto ha sido, pero viéndolo ahora, esto está muy complicado, ¿no? Te tiene que gustar mucho, tienes que tener mucha vocación, mucha resistencia, mucha honestidad, es muy importante reivindicar la honestidad Sí. para hacer todos los días esto, porque las cosas como son, primero la transformación hace pues, que cada vez hay más operadores y nosotros pues ahí estamos, pero hay otros y eso bueno, es la competencia, hay poco que hablar. Pero digamos, desde el punto de vista empresarial, de negocio, pues esto está lejos de ser lo que fue y no acabamos de encajar las piezas. Es decir, el oficio, el periodismo sigue teniendo un enorme atractivo para la sociedad. Los consumos de información y de contenidos están más altos que nunca, ¿vale? Pero necesitamos que sean también plataformas publicitarias atractivas. Y ahí, especialmente en la prensa, la radio y la televisión creo que tienen mucho menos problema. Y cuando digo prensa no me refiero a la prensa de papel. Sí. Me refiero a la prensa digital, es decir, ABC y AD Objective. Yo no hago diferencias entre la prensa digital, porque el papel tiene su camino. Esto perdona, director, lo hace el presidente. Cuando hablaba de los digitales. Sí, los llamaba, como, ¿no? Sí, con una especie de... los digitales, y entonces decía los medios de Internet, que lo quería atribuir. Sí, eso era una forma de ir a por los pequeños y más débiles, porque si me cargo a estos, luego iré a por los otros. Es como si la verdad solamente puede ser el papel. No, pero en el fondo lo que buscaba es una forma de dividir a la profesión, al oficio, que lo dices, partirlo, ir a por la parte un poco más, entiéndeme, más débil porque son más pequeños, porque tienen menos tiempo y que puede ser más fácil, digamos, atornillarlos, pero en realidad detrás iríamos los demás. O sea, que eso, entonces, el oficio está muy complicado, como sabemos, porque primero estamos aprendiendo a trabajar de otra manera y ahí no nos va mal, pero efectivamente los negocios, la industria de la prensa en todo el mundo, pues no acaba de encontrar su camino. Tenemos unos años un poco mejores, un año peores, pero no son años sólidos y no acabamos de ver. Y yo pienso que mi generación, la tuya no, pero la mía, empieza a creer que no vamos a ver el final de esto. Es decir, que vamos a ser una generación de transición, ¿no? de viaje, de camino. Naturalmente se encontrará algo, pero ahora no se puede ocultar que no estamos bien. Si estuviéramos bien, pagaríamos mejor a nuestra gente y nuestros accionistas le retornarían sus inversiones y no ocurre ni una cosa ni la otra. Hay un problema de capacidad económica de la profesión, entiendo, de los medios de comunicación a veces. No, de ingresos. No, o sea, nosotros tenemos de ingresos y básicamente de una cosa fundamental que nosotros, aparte de plataformas informativas, hemos sido plataformas publicitarias y a mucha honra. Y aquí te hago un inciso, esta gente que te dice que no puedes tener publicidad institucional. Bueno, palse, aunque todos los sectores tienen rentas públicas, todos. ¿Cómo se dice? Bueno, pues a partidos políticos que le quiten la subvención también. Políticos y todos los sectores industriales, el medio ambiente, las renovables, el acero, la industria del automóvil, no solo la cultural, todos los sectores. Pero bueno, vamos a suponer, vale, bueno, en fin. Pero no se puede cobrar. Tampoco podemos cobrar a los lectores. Esto es un bien público, gratis. Y no vaya a poner usted anuncio de los bancos, que también me molesta. Entonces, esa gente sencillamente no me interesa. No me interesa. Me parece que hay gente que simplemente va, como decía, que es la que te coja el toro. Entonces, como plataformas publicitarias,
pues no acabamos de estar consolidada como lo estábamos en un pasado, ¿no? Eso es verdad. Veremos cómo va. Y esto va a haber que pelear. No va a ser fácil en los próximos años. Nosotros no somos programa de actualidad, pero como ha sido noticia, información de últimas semanas, y además es una cosa, es un run que a veces hay esto de la fusión entre Vocento y Unidad Editorial. Hay voces. Debe haber algo, porque he oído esto desde hace 20 años. Por eso digo, yo sé que lleva muchos años esto. Y también con Prisa. Primero, yo no soy una persona que tenga competencias en nada de todo esto. Y diría que casi no tengo información. Creo que sobre este tema reciente no debe haber nada de nada. Y si hay algo está muy lejos, que yo creo que no hay nada. Es la posición oficial del grupo y yo lo creo que no hay nada. Creo que se lleva hablando en la medida en que el sector empezó con problemas hace 2 décadas y parecía que una de las soluciones era la concentración. Los financieros lo llaman de otra manera, ¿no? Y se ha hablado mucho. Curioso que no haya ocurrido. O sea, si eso fuera bueno y pudiera ocurrir, tendría que haber ocurrido ya hace mucho tiempo. Sí. Si con condiciones objetivas y técnicas eso es así de claro, tendría que haber ocurrido ya. Si no ha ocurrido será por algo. Y si no ha ocurrido, hasta ahora hace difícil que pase en el futuro. Yo no sé cómo va a pasar. Esa es lógicamente, es la libertad de los accionistas de tomar cualquier tipo de decisiones. Pero no sé, yo no lo veo que eso sea una cosa factible ni a corto plazo, y ni siquiera tengo claro si es tan bueno como pueda parecer, ¿no? Y si es la solución a los problemas del sector. Sí. ¿No? Y hay una cosa curiosa que compensa lo anterior. Los periódicos digitales están en crisis, no son el negocio que eran, en fin. Vale, ¿y por qué los accionistas, los propietarios de medios no se van? No hay nadie que venda su participación en un medio de comunicación ni en un periódico. Quieren seguir aquí. Algo tiene de especial este sector, ¿no? Incluso ni venden ni se producen fusiones. Bueno, eso te dice lo complejo y lo singular que es la industria de la prensa, ¿no? Hay veces que yo he escuchado algunas voces de políticos, incluso algún que otro periodista que decía que a España, al centro derecha español, le ha faltado una especie como de grupo Prisa, entiéndeme, una especie como de gran grupo de medios, de televisión, de radio, de prensa que pueda agrupar. A lo mejor tenemos la suerte de que no haya pasado eso en el sector del centro derecha o el sector conservador liberal. O sea, eres de la otra opinión, digo. Yo no sé si una desgracia o una suerte, visto cómo está el otro segmento. Es decir, visto si eso es bueno para que el poder político pueda tener un control tan importante sobre los medios de comunicación más próximos, hasta el punto de que le hacen seguidismo a crítico, yo como profesional no quiero eso. Orgulian, el presidente de Prisa, dijo que todo el mercado de la prensa y radio en España es de derechas. Todo, dijo todo, salvo a ellos, claro. ¿Tú crees que sigue pensando lo mismo? Desde que dijo eso, digo por las últimas noticias que están viendo sobre el... Pues enhorabuena para el país y para Prisa, porque tiene un enorme espacio para ellos solos. Cuando el director de ABC... Si todos están en la derecha, es curioso, está desvelando, digamos, una oportunidad enorme para el diario El País y para la cadena SER. Enhorabuena. Cuando el director de ABC escucha esto del equipo de opinión sincronizada, le hace gracia, Yo creo que, a ver, hay... en el sector de prensa es un sector muy atomizado, muy singular y muy transversal, donde hay muchos matices. Lógicamente a veces está en el centro derecha. Y además un centro derecha que queremos jugar a ser expansivos. Es decir, nosotros tenemos que recoger distintas corrientes, no una corriente específica. Es mi trabajo como director y mi aspiración, la que debe tener cualquiera. En la prensa, insisto, y cuando la prensa estoy hablando de la prensa digital, o sea, el formato papel no entra aquí. En la radio también hay bastante, digamos, pluralidad, aunque lógicamente hay una cadena, la SER, que está muy sobredatada por la cantidad de postes que tiene por encima de los demás, que se compensa luego en el ámbito digital a través de podcast. En la televisión, en general, la televisión siempre ha sido más oficialista, y en este momento, en fin, no se puede quejar. Es que el gobierno se pueda quejar del espectro televisivo. Quieren otra televisión más para ellos. Quieren otra, sí. Cuando no hay ninguna televisión a la contra. Puede haber algún programa crítico o medio crítico que se mantiene en una mayor neutralidad, hasta el punto de crítico, pero las televisiones como tal, ¿qué problema tiene con los grupos televisivos? Sí los tiene. Especialmente con A3 Media, yo
creo que somete a esa cadena a una intensidad de presiones enorme. No hay más que ver el espectáculo, digo, la campaña de acoso contra Pablo Motos, al que yo no conozco y con el que no he hablado nunca y cuyo programa casi no he visto, pero me parece indecente lo que se ha hecho, que desde un gobierno se haga una operación política y mediática para acabar con un señor. Entonces, yo creo que presupongo que deben de recibir muchas presiones, pero no porque estén a la contra, sino porque lo quieren absolutamente a favor. O sea, no que el poder, cuando se ejerce de esa manera tan absoluta como se está viviendo en España en estos momentos, no admite grados en el apoyo, quieren el apoyo total. Y ese es el problema que pueden tener. Pero, en fin, el espectro televisivo es muy confortable para el gobierno y yo creo que es el formato, los canales que siguen teniendo más influencia en España de cara a las elecciones, a las urnas. La televisión sigue siendo muy importante, mucho. Antes de empezar, porque esto es prólogo de la entrevista. ¿Ah? Es un prólogo intenso. Pero el calentamiento. Ese planteamiento es la tesis y ahora hablamos de un libro de poemas que está sobre la mesa y que ahora descubriremos. Esto es el típico cebo que hacen en televisión para que la gente se enganche. Para un director de ABC escribiendo poemas, ¿cómo puede ser eso? Pero antes, me pareció curioso, antes de acabar con el tema de periodismo, para después irnos a otros temas, yo creo que más livianos y más agradables. Una tribuna de ABC de noviembre del 24 que se titulaba El matonismo de los falsos periodistas, donde se mencionaba... Sí, era una nota de opinión, ¿no? Más, no, bueno, sí. Un pequeño escrito donde se mencionaba a Javier Negre, a Luis Pérez y al sexador de opiniones del periódico del Grupo Prisa. Sí. Donde se le mencionaba, es decir, a esos tres como ejemplos de esto. ¿Hay un problema en España del falso periodismo, de los falsos periodistas? Debe haberlo, oye, cada cual que sea lo que quiera, ¿no? El incordio es que encima te den lecciones, es decir, que fuera gente que no es periodista, que llega hasta aquí, que se pone a ejercer de periodista, a dar lecciones y a corregir a los demás periodistas. En fin, yo creo que son tres casos absolutamente negativos para la profesión y para la convivencia pública, ¿no? El de Albise, Negre, por razones obvias, en la deriva que ha tomado, y de acoso a los demás medios, que es una cosa que ningún profesional honorable hará. Podrás hacer crítica a otros medios, pero ese hostigamiento no lo hace. Lo de Albise es un pillo, un pícaro que ha salido bueno, no ha salido de la novela de picaresca porque no hubiese alcanzado nunca esa condición. Un personaje Vivales, ¿no? Que ha visto una oportunidad en el ámbito digital, la ha aprovechado, y luego el otro fenómeno, por lo mismo, un sacerdote, un frailuno diciéndole a la gente cuando se ejerce bien o mal y hasta dónde, ¿no? Entonces eso respondió a que en una misma semana recibimos el ataque concertado y naturalmente quise hacer un divertimento con ellos, ¿sí? Que los lectores y retratarlos, sí. Además, como sabía que les iba a molestar mucho verse juntos, pues entonces lo hicimos con más ganas. Sobre el sexador este, que no quiero tampoco decir su nombre. Sí, es que lo he olvidado. El sexador este de opiniones... ya me ha venido el nombre. El sexador este de opiniones del Grupo Prisa... creo que ya no está en el país. Creo que también ya no está. El tiempo lo pondrá en su lugar, ¿eh? Aquí se ha hablado, y yo no es por defender a mis compañeros, que no es por ello, que creo que es por decencia intelectual. Claro. Se ha hablado de ratas y se ha hablado de tóxicos. Sí, claro. Esto me recuerda cuando hacían un mitin ciudadanos en Barcelona y limpiaban después con lejía el suelo. No, eso es el castrismo. Esto es la deshumanización. Eso es el castrismo, cuando el régimen utilizaba esos nombres para perseguir el poco periodismo libre que había. Eso es lo que hacen en los regímenes totalitarios, el pensamiento siempre hay esbirros para este tipo de cosas, para asustaviejas además. Sí. Pues son asustaviejas. Que hemos tenido otros asustaviejas ahora, la semana pasada, estos ya son políticos, Boxadé y Germán Terç y tal, asustando al periódico porque hay unos lectores, una carta de los lectores contra el periódico, una carta que alguien se ha inventado y ha puesto ahí. En fin, esto de los asustaviejas, pues en fin, el tiempo hay que responderlo y tomárnoslo con mucha tranquilidad. El tiempo los pondrá en su lugar. Bueno, son personajes absolutamente deleznables. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, pero eso es lo que no hay que darles tampoco, lo que no tienes que convertirles tampoco en una obsesión para ti. Ahí está, ya bastante tienen con que tengan la obsesión de ellos hacia nosotros. Sí. Hay que responderles porque si no se creen más de lo que son, pero en fin, y perder el tiempo indispensable con ellos. Antes de empezar en este purgatorio, en este prólogo intenso periodístico sobre alguna gente malvada, pero insignificante. Siempre preguntamos, Julián, por la relación con la fe de los invitados, estando en el purgatorio. ¿Cuál es la tuya? Mi fe absoluta es en el periodismo. Es verdad, yo creo que mi gran vocación en todos los sentidos ha sido esto. El periodismo me ha dado muchísimo. Era un chico de Extremadura de los años 70, en fin. Una familia muy normal, como eran todas allí, con muy pocas posibilidades, y
y el periodismo, el azar y una vida que era la vida que quería, ¿no? Que es conocer gente interesante y enriquecerte a lo largo de los años con esas vivencias. Julián Quirós, bienvenido al Purgatorio de... Encantado de estar aquí. Y gracias por venir. Director de ABC desde el año 2020. Entraste en año... Sí, entré en mitad de un ciclo del... Perdona, esa es la alarma de la reunión de portada. Tú me estás necesitando contarlo, esto que la gente no sepa. Esta es la alarma de -5, donde entramos, revisamos, digamos, todo el trabajo que hemos hecho en el día y planteamos las portadas. Esto a la gente le interesa mucho. Estamos grabando esto a las 5 menos 5 de la tarde. Sí, porque a las 5 es la reunión de portadas. La reunión de las portadas ya a la tarde, que en realidad lo que hacemos es revisar el trabajo que se ha hecho y ver un poco, digamos, la segunda vuelta a los temas, ¿no? La que va al papel y a la web al día siguiente. Es uno de los momentos así más... Sí, históricamente tenía mucha magia, ¿no? La portada, el sagrario, ¿no? De entrar a perfilar en un papel aquellos temas que eran los que fundamentaban. Ahora todo se ha diluido un poco porque la reunión de la mañana es importante para definir qué temas quieres apostar, los editoriales. De la tarde estás viendo también el trabajo, se ha diluido un poco, pero sigue siendo determinante porque es donde expresas, donde se concreta la cosmovisión del periódico, ¿no? Sobre la realidad. Bueno, Julián Quirós es periodista, más de 30 años de trayectoria en el Diario Sur de Málaga, en las provincias de Valencia, en el Hoy de Extremadura, de su tierra, y en ABC, o sea que en el grupo Vocento. Sí. Y aparte es poeta. Pero sí. Poeta. Creo que sí. Poeta. Julián Quirós publica su segundo poemario antes de que Google nos alcance. Es el segundo poemario. ¿Cómo le da a uno para escribir poesía? Yo he escrito de siempre. A ráfagas, decía hace algunos años y tal. Siempre escribí. Dejé de escribir un tiempo, entre los 25, pues fíjate, cuando empecé con la actividad profesional muy fuerte, de los 37. Algo escribía pero poco y volví a escribir mucho hace 17 o 18 años, volví a escribir con mucha, siempre tampoco escribía y tampoco cuidaba mucho más los poemas, ahí quedaban en libretas y tal. Entonces hace unos años, hace ya antes de venir a Madrid, Carlos Aganzo, que es un buen amigo y un grandísimo poeta, dijo, oye, esto tienes que publicarlo en otro libro y tal. Y entonces empecé a trabajar ya un poco, a pulir las cosas y tal. Y luego vamos a publicar, fue un poco antes de la Dana, llegó el COVID, la pandemia. Y luego me dio vértigo cuando me hicieron director de ABC. Digo, pues voy a hacer el ridículo, vamos a esperar. Y esperé un poquito y luego nos atrevimos. Pero por eso siempre ha sido algo grato y contra lo que pueda parecer, no es un ejercicio tan antitético con el periodismo. Exige otro momento radicalmente distinto. Y otro tiempo también. Otro tiempo, efectivamente, otro tiempo, a eso me refiero. Pero luego, no sé, en realidad se trata de concretar cuestiones esenciales en un espacio corto, ¿no? Y con ideas que tengan potencia, con imágenes que sean sugestivas, con el manejo de las palabras, lógicamente es otro lenguaje, ¿no? Sí. Pero no es tan raro. Quiero irme a esos primeros momentos. Digo, uno empieza a escribir poesía, digo, ¿por qué? ¿Por hacer un poema a una persona que le gusta, a un ser querido, o por el puro...? De joven, sobre todo, claro, eres un balbuceante, tal, pues escribes a una chica, escribes a cosas, escribes a... Bueno, ni lo sé, no tengo nada de toda aquella época, afortunadamente. Afortunadamente. Cuando yo vuelvo, que de esto hace 17 o 18 años, me coincide con la mediana edad. Debo tener, 37, 38 años... He cambiado de ciudad, he vuelto a mi tierra, muy importante. Sí. Vuelvo a un periódico pequeño que me fue fácil controlarlo, o sea, que digamos que el tiempo dedicado y tal era importante, pero yo vuelvo con 3 hijos pequeños que habían nacido en Málaga y yo creo que en mí se produce este ejercicio un poco de introspección, de decir qué narices he hecho, tal, qué ha pasado aquí, qué estoy, qué me queda. Y eso fue una espita, ¿no? A partir de ahí... pues volví a escribir. Ese primer libro sí era muy autobiográfico. Aganzo dice siempre que el primero y el último poemario siempre son autobiográficos. Cuando te vas a morir también te sale algo. Y aquí ya empecé en otros órdenes, ¿no? Me preocupaba un poco el mundo presente, todo el tema de la digitalización, me pareció que había algo. Y lo conecté un poco con el mundo anterior, ¿no? Pero ya no es mío, ya es nosotros, ¿no? No es, digamos, hablas en plural, ya no es algo personal tuyo. Incluso
creo que en este libro, tanto la primera parte como la segunda que hablo del ayer, soy más testigo que protagonista. Ya ahí entra el periodista, ¿no? Que me siento más cómodo. Yo creo que nosotros nos sentimos más cómodos no siendo partícipes, ¿no? Aunque estés muy cerca. Sí. ¿Eres una persona nostálgica? Porque a veces me da la No sensación lo soy, no lo soy. Es una rebelión. Igual que lo primero era quizás un registro de cómo han sido las cosas. No soy una persona, o sea, no tengo, yo soy una persona que vive intensamente el presente. El futuro, bueno, el futuro me despierta curiosidad, me interesa sobre todo el presente y no tengo una visión idílica del pasado para nada. De hecho, yo creo que se ve en los... pero sí me interesa el registro. Bueno, sí me interesa la historia, o sea, siempre me interesa la historia, he leído y tal, y nunca he tenido una sensación de que cualquier tiempo histórico fuera mejor, ni de España, ni fuera, ojalá hubiera vivido, no se me ha ocurrido nunca. Con esto es lo mismo, pero aquí yo creo que hay un ejercicio muy reivindicativo de que sucedieron una serie de cosas buenas o malas, son las que nos sucedieron, y tenemos el derecho, no sé, el deber o la obligación de que aquello se conserve esa memoria, porque así sucedió y porque a los periodistas, a la sociedad nos interesa la verdad, la precisión de las cosas, ¿no? Y digamos que toda esta explosión tecnológica está procediendo a un borrado, tengo que decir que es un borrado en parte interesado, ¿no? Todas estas ideologías, robots, tal, todo lo que viene, todas estas nuevas tendencias donde te dicen que lo anterior carece de reputación, ¿no? Que aquello no era. Entonces, es algo que me molesta, fíjate, no es un tema de nostalgia, es un poco que me molesta la manipulación. O sea, quizás sea eso, un acto de una mínima resistencia ante la manipulación. Y aquello, bueno, pues aquello es lo que pasó. Bueno y malo, ni mejor ni peor que en cualquier otro sitio. Lo hubiese dicho lo mismo de 70 años atrás, ¿no? Gives uno de los poemas dice, por lo visto, lo que nos pasó no fue real. Estábamos equivocados en el engaño. Nunca ocurrió. Sucedieron otras cosas distintas, no percibidas. Por lo visto nos faltaban datos, juicio de verdad revelada. Éramos necios, se ve. Ahora ya lo sabemos porque nos lo consigna el victorioso ejército de los grillos. O sea, eso, hay una parte que conecta un poco con la ideología, ¿no? Que es cómo son capaces de imponerte una memoria que se convierte en la verdadera frente a la realidad de lo que sucediera. Insisto, que no tiene que ser mejor ni peor, pero eso es un ejercicio de totalitarismo ideológico, ¿no? Esa idea de convencer y persuadir a la gente de que las cosas no fueran de una determinada manera. Luego tú puedes decir si te parecían bien o mal, que entre otras cosas eran irremediables. Es que no te pueden parecer bien y mal, era lo que tocaba, cómo vivía el mundo, de acuerdo a sus posibilidades y lo que había pasado en aquellos momentos, ¿no? Entonces sí creo que hay un ejercicio de ideología sobre la malversación del pasado y sobre la restitución, ¿no? del pasado por otras coordenadas. Eso lo vemos en política también, ¿verdad? Siempre cuando hay un poder intenta que la gente crea cosas distintas a lo que ha pasado y lo que sucedió anteriormente. Eso ya se habría llamar el relato. El relato, sí. El relato es, esto lo escribía más, lo he repetido en alguna entrevista, porque me pareció muy acertado. Alberto Olmos, el columnista del diario El Confidencial, subió El Ejército de Tierra, creo que era un vídeo sobre la Dana, y decía, básicamente, hemos estado ahí desde el primer día. Entonces, Olmos escribía ese tuit contestando diciendo, al PSOE se le da bien el relato, solamente se le da mal el presente y se le da bien el relato. Solamente hace falta 3-4 semanas para empezar a moldear un pasado que no existe, un pasado que no existió. Y puede funcionar. Yo creo que es una herramienta política contemporánea brutal, ¿no? Brutal. No pasa solo en España, pasa en cualquier sitio. Es decir, más allá de cómo han pasado las cosas, tenemos hoy herramientas poderosísimas digitales que nos pueden construir algo que no es exactamente lo que pasó o que incluso se diferencia mucho de lo que pasó, pero puede acabar quedando como verdad, ¿no? Y por tanto, lo grave de esto no es que se utilice, sino que se reconozca que ahora es la principal palanca política. O sea, no los principios que decía Anguita, no los hechos políticos, no la actuación, no las políticas, sino el rato, la construcción, la ideación sobre algo. Y lamentablemente eso, más a uno, menos a otros, pero se está utilizando en todos sitios, ¿no? Y es un problema, y eso también es un trabajo del periodismo, desmontar los relatos, ¿no? ¿Cuándo has escrito los poemas? ¿En qué ratos? Necesitas periodos largos, un poco de desconexión, tal. Reconozco que alguna etapa que estaba más tranquilo, cuando llegaba a casa, pues después de 2 o 3 horas podía escribir.
Desde que estoy en Madrid es imposible. Escribo, pero tiene que ser en vacaciones o algún día, tal. Tampoco hay que correr. Esto no es como otro tipo de libros que necesitas hacer 300 palabras todos los días, ¿sabes lo que te digo? En realidad te están funcionando la cabeza, tal, y los tienes que no tener la cabeza ocupada, eso desde luego, y luego un día te salen casi solos, ¿no? Pero es verdad que desde que estoy en Madrid, de hecho todos, tanto este libro como el anterior, están escritos previamente, incluso el anterior está editado, trabajado antes, este no, este digamos que el trabajo pulimentado sí se ha hecho, pero ya es más fácil, ¿no? Ya si el poema tiene el germen de la emoción y tal, luego lo otro es oficio. ¿Da mucho pudor enseñar un poema? Sí, a mí me daba mucho. Ahora ya no, con este, porque me ayudaron los amigos. Esto quizás no debería decirlo un director de ABC, pero cuando iba a salir el primer libro, una muy amiga mía me dijo, digo, ¿qué pasa? ¿Qué hago mal? ¿No? Hay que ser muy valiente. Dice, para escribirlos no, para publicarlos sí, que es a lo que te refieres. Para publicarlos sí. Esto es como todo, cuando haces una primera vez algo, como aquello no salió mal, pues, y tienes amigos, pues pierdes un poco el pudor, sí, sí. Porque también depende, yo creo que este libro me desnudo menos, el otro sí era un libro muy, como hemos dicho, muy autobiográfico. En este me desnudo menos, hago un trabajo de cómo veo las cosas, ¿no? No tiene... Pero claro, hay poemas que sí, claro, que hablan mucho de ti. Para una persona que tenga un cargo reconocible, pues en fin, puede ser, o para ti que haces un programa, pues te puede dar un poco más de vértigo. Pero lo he perdido, la verdad. Lo he perdido con el tiempo, todo. ¿Te preocupa también ese futuro demasiado dependiente de las tecnologías y que perdamos esa humanidad? Sí me preocupa porque como cualquier herramienta, o sea, yo creo que la humanidad, el ser humano, hasta ahora ha sido casi siempre capaz de dominar la tecnología o poner la tecnología a su servicio. A lo mejor no del todo, a lo mejor solo una parte, según qué tecnología, pero ha ido dominando y la tecnología han sido palancas o herramientas que lo ha utilizado. Aquí estamos ante el vértigo de que en esta ocasión con la digitalización sea la tecnología la que nos domine a nosotros, que no lo sé. De momento, y esto ya está constatado, está creando digamos una fuerza adictiva brutal, ¿no? Y no solo una cuestión de niños, nos pasa a todos. Eso puede ser fruto de que estamos empezando con ello. O sea, deberíamos conseguir tener una relación con la tecnología más equilibrada, ¿no? Yo he comentado alguna vez que eso puede ser cuestión del tiempo. Por ejemplo, a mí me pasa con esto y con el iPad, que por ejemplo he vuelto a ver el cine en el cine. Me encanta. Y voy a la sala y tal. Y libros siempre he leído en papel, salvo una etapa. Pero para mí esto y el iPad son herramientas de trabajo, no de disfrute. Han dejado de ser herramientas de disfrute, herramientas de trabajo. De tal manera que yo ahora ya en el iPad no disfruto viendo una serie en el iPad. Necesito que sea una pantalla que toco en la mano. Y el fin de semana, o sea, esa historia de la fatiga de las pantallas, yo creo que a algunos nos está pasando. Necesitas ponerlo un poco lejos. Sí. Un poco lejos es que cada 30 minutos miras esto. Bueno, no es que te olvides 2 días del teléfono, pero es que ahora lo miras cada 2 minutos. Sí. Todos miramos el teléfono. ¿Cuánto tiempo tardamos en darle una vuelta al teléfono móvil? No sé si te habrá pasado a ti, de que estás leyendo un libro, o a veces a mí me ha pasado por lo menos, de que estoy leyendo un libro y digo, uy, esta palabra, ¿qué significa? Sí, ¿qué significa? Sí. Coge el teléfono... Pero yo eso no lo veo mal, porque eso es un acto consciente. No, ya, pero claro, coge el teléfono, empiezas a buscar la palabra y después acabo viendo vídeos de uso en YouTube. Peor es el ejercicio inconsciente que yo reconozco que lo tengo, que estás hablando, estás haciendo así, descubriendo como si fuera una carta. Yo pongo el teléfono siempre boca abajo, no sé por qué. Creo que me molesta menos, no es porque nadie sepa, sino que eso es un debate, ¿eh? Ojo a esto, ¿eh? Y hago así. ¿Cuántas veces haces así? Mira, entonces eso es como, no sé, como mirada de reojo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el fin de semana, una de las señales de disfrute es que pongo el teléfono a 1 metro, a 2 metros, insisto, cada 30 minutos me levanto, lo miro, corrijo y tal, pero no estoy, y cuando estoy leyendo, y de hecho a veces es un problema porque quiero buscar una palabra o estás leyendo el otro día estaba leyendo la última biografía que ha salido a Zorín, por cierto, divina, y mencionaron a otro autor. Y me tuve que apuntar el nombre porque yo hubiese buscado para ver quién era, para ver la foto, no recuerdo qué personaje era, ¿no? Pero sí, esto, entonces tenemos que ser capaces de dominarlo y no sabemos si seremos capaces, no, claro, no lo sabemos. En las comidas y en las
cenas sociales y de los eventos, el debate está en si dejas el móvil boca arriba, o sea, para que se vea si te llega algún mensaje, o boca abajo. Entonces también hay gente que dice, no, boca abajo no, porque parece que ocultas algo. Y dijimos, no, yo lo dejo... A tu pareja, ¿no? Claro, yo lo dejo boca abajo porque no me moleste. Yo lo dejo boca abajo cuando estoy solo, yo también. Pero no, yo boca abajo intento casi siempre. Eso es, yo lo dejo boca abajo porque pienso que es menos intrusivo incluso para mí. Es una tontería. Sí, pero yo tengo lo tengo en silencio. Pero tú es un peligro, porque tú llevas el reloj de este inteligente. Sí. Sí, efectivamente, esta cosa que me la regalaron y que es una cosa inútil. Yo por eso no quiero relojes. Es una cosa inútil, pero yo lo tengo en silencio, que eso es un problema, por lo menos que no pite. Sí. Y entonces, así me parece que soy más autónomo en realidad, que yo decido cuándo le doy la vuelta y miro lo que hay como ahora, ¿no? Mientras que si está boca arriba te está saltando, te está entrando, y yo creo que te genera estrés, en fin, ¿no? Yo soy de tenerlo boca abajo siempre. ¿Le has mandado el libro a algún político? Creo que sí. Pero es lo de menos. Mira, a mí los libros de poesía me gusta regalarlos a amigos, por supuesto, incluso a algún conocido, pero políticos, no diré cuáles, pero pocos, 3 o 4. Y sin embargo, puedo haberlo regalado a 5 juristas y a un montón de periodistas y algún empresario. ¿Y te consta de algún político que escriba poesía o que...? Antiguamente sí, fíjate, antiguamente se decía, pero no estamos de Alfonso Guerra se decía, sí. Se me ha olvidado el nombre del PP, padre de la Constitución. ¿Cómo estamos? También había mucho, o sea, hasta los años 80 había mucho, también era gente muy culta y muy... Ahora se me escapa, ¿no? Creo que Tellado dijo el otro día en Sevilla que no lee nada. ¿no? No le da tiempo, que es una cosa un poco barata. Que le da el libro, ¿qué tal? Esa es la peor excusa desde que decía que los libros eran caros, que también es una cosa que se decía hace años. ¿No? La gente se tomaba 2 cubatas que valen más que un libro y tal. No salió ni un libro de González Pons, que es compañero. No sé, o sea, no consta... Desde luego habrá en todos los partidos gente que lee, pero no, creo que no forma parte de las herramientas, ¿no? De las herramientas, de las costumbres mayoritarias de la clase política, no sé si de la clase periodística. Algo más leemos, ¿no? Eso es un poco atraco, pero ¿te gustaría leer algún poemita así rapidito? Venga. Si quieres, el que tú quieras, ¿eh? Venga. Si quieres leer el que tú quieras, que paso es tu libro y estas son tus cámaras. Venga, pues muchísimas gracias. No te las lleves, pero que son tuyas para un rato. No las llevaremos, que tenéis que seguir prestando un servicio. Para un rato, de un poemita. Y ya con esto, yo creo que hacemos una despedida. Que quizás sea un poco, porque el libro habla de 2 partes, la primera y la segunda. Esta quizás sea un poco una... Conecta las 2 ideas del libro, ¿no? Se llama Ya éramos barro. Fueron a por nosotros, a por todos, pero parco fue el botín, porque cuando decidieron atraparnos, hace tiempo que ya éramos barro. Todo nos fue vedado, y tampoco fue suficiente. Ya sabíamos que también forjarían nuestras conciencias. Primero nos anularon, y no les colmó que dejáramos de significar. Habíamos de ser encerrados en el confín de algún agujero digital. Y cuando eso pasara, el futuro ya no nos pertenecería. Pero tampoco les convino así. Era en sí demasiado, todavía valíamos algo. El solo hecho de estar, perder, resultaba una agresión, un gran peligro, apelaban. Y llegó lo peor, entonces sí, vinieron contra el pasado, vinieron a liquidarlo, al derribo de la memoria, de las pequeñas historias particulares, lo borraron todo. Primero, los libros, suprimieron las imágenes, los documentos y sus autores, las sentencias y las leyes, los edictos y los prospectos, las marcas, los mapas con sus guías, las listas de instrucciones. Pero tampoco quedaron saciados, seguíamos siendo subversivos por los impulsivos recuerdos perdurables, silvestres, de cada cual, de los individuos, de los abuelos y las familias. Quedaban las emociones descontroladas, lágrimas, instantes, heridas, persecuciones. Todos fuimos víctimas de la memoria inventada. Me dieron un código, el mío. Me dieron un nombre, la identificación, con todo lo que debía saber y recordar. Fuimos al fin liberados, tras ser desposeídos, como nunca antes ocurriera, en la avaricia de los siglos. Yo soy mi código, y todo lo que no figura dentro es delito, está prohibido. Todo lo que quede fuera de mi cédula, aunque pueda recordarlo, es ya completamente falso. Muchas gracias por Julián Quirós Julián tiene nuevo libro de poemas, se llama Antes de que Google nos alcance. Además es director del diario ABC, o sea, compañero de batallas en este oficio tan duro que es el periodismo.
Julián, gracias por venir. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias.